La peregrinación a la Basílica de Guadalupe es una experiencia única y emotiva que atrae a millones de fieles cada año. La multitud de peregrinos se reúne en la Plaza de las Américas frente a la icónica basílica con una mezcla de emoción y expectativa. A medida que se acercan a la basílica, el sonido de las campanas y el canto de los fieles llenan el aire. La arquitectura impresionante de la basílica, con su cúpula dorada y su fachada de piedra, es un testimonio de la fe y la devoción de los mexicanos. Al entrar a la basílica, los peregrinos se encuentran con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se encuentra en el altar mayor, la imagen que es considerada uno de los más sagrados de México. Es un símbolo de la protección y la guía de la Virgen. A medida que los peregrinos se acercan al altar, pueden sentir la emoción y la devoción que rodea a la imagen. Muchos de ellos se arrodillan, rezan y lloran, mientras que otros se sientan en silencio, absorbiendo la energía espiritual del lugar. La peregrinación a la Basílica de Guadalupe es una experiencia que trasciende la religión y la cultura. Es un viaje espiritual que permite a los peregrinos conectar con su fe, su comunidad y su propia espiritualidad. A medida que los peregrinos continúan su recorrido por la basílica, pueden visitar la Capilla de las Rosas, donde se encuentra la imagen original de la Virgen de Guadalupe, y la cripta donde se encuentran los restos de Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México. También pueden explorar el Museo de la Basílica, que alberga una colección de arte y objetos religiosos relacionados con la historia de la Virgen de Guadalupe. Fuera de la basílica, los peregrinos pueden disfrutar de la Plaza de las Américas, un espacio abierto donde se celebran eventos y festivales en honor a la Virgen de Guadalupe. También pueden visitar las tiendas de souvenirs y los puestos de comida que rodean la plaza. La peregrinación a la Basílica de Guadalupe es una experiencia que combina la espiritualidad, la historia y la cultura. Es un viaje que permite a los peregrinos conectar con su fe, su comunidad y su propia espiritualidad. La historia de la Virgen de Guadalupe se remonta al año 1531, cuando el indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un converso al catolicismo, afirmó haber visto a la Virgen María en el Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México. Según la tradición, la Virgen se apareció a Juan Diego en 4 ocasiones, y en la última de ellas le pidió que construyera una capilla en su honor en el Cerro del Tepeyac. Juan Diego se dirigió al obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, para informarle de la aparición, pero el obispo se mostró escéptico y le pidió una señal para creer en la aparición. La señal llegó cuando Juan Diego regresó al Cerro del Tepeyac y encontró una imagen de la Virgen María impresa en su tilma, un tipo de capa que usaban los indígenas en aquel entonces. La imagen de la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de la fe y la identidad mexicana, y su basílica se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más importantes de América Latina. La Virgen de Guadalupe es considerada la patrona de México y la protectora de los pueblos indígenas. Su imagen ha sido objeto de devoción y veneración durante siglos, y su basílica es un lugar de peregrinación para millones de personas cada año. La Virgen de Guadalupe es un símbolo importante de la identidad mexicana y latinoamericana. Su imagen ha sido utilizada en la lucha por la independencia de México y en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. La Virgen de Guadalupe también es un símbolo de fe y la espiritualidad en México y Latinoamérica. Su imagen es venerada en muchas iglesias y capillas, y su festividad, el 12 de diciembre, es una de las más importantes del año. Además, la Virgen de Guadalupe es un símbolo de la protección y guía
Muchas personas la consideran una madre protectora y guía, y le piden ayuda y protección en momentos de necesidad. En la cultura popular, la Virgen de Guadalupe ha sido objeto de inspiración para muchos artistas, escritores y músicos. Su imagen ha sido utilizada en la literatura, la música, la pintura y la escultura, y ha sido objeto de estudio y análisis en la antropología y la historia. La influencia de la Virgen de Guadalupe en la cultura y la sociedad mexicana y latinoamericana es profunda y diversa. En la religión, la Virgen de Guadalupe es considerada la patrona de México y la protectora de los pueblos indígenas. En la cultura popular, la Virgen de Guadalupe es un símbolo de identidad mexicana y latinoamericana. Su imagen se utiliza en la música, la literatura, la pintura y la escultura, y es objeto de estudio y análisis en la antropología y la historia. En la sociedad, la Virgen de Guadalupe es un símbolo de protección y la guía. Muchas personas la consideran una madre protectora y guía, y le piden ayuda y protección en momentos de necesidad. Además, la Virgen de Guadalupe es un símbolo de lucha por la justicia y la igualdad. En la historia de México, la Virgen de Guadalupe ha sido un símbolo de la resistencia indígena y la lucha por la independencia. En la actualidad, la Virgen de Guadalupe sigue siendo un símbolo importante de la identidad y de la cultura mexicana y latinoamericana. Su imagen se utiliza en la lucha por la justicia y la igualdad, y es objeto de estudio y análisis en la antropología y la historia. La importancia de la Virgen de Guadalupe en la identidad y la cultura mexicana y latinoamericana es fundamental. Ella es considerada la madre de la nación mexicana y la protectora de los pueblos indígenas. La Virgen de Guadalupe es un símbolo de la mezcla de culturas que dio origen a la identidad mexicana. Ella es una figura que combina elementos de la religión católica con la espiritualidad y la cosmovisión indígena. En la cultura mexicana, la Virgen de Guadalupe es una figura que se encuentra presente en la vida cotidiana de las personas. Ella es objeto de devoción y veneración, y se le pide ayuda y protección en momentos de necesidad. La Virgen de Guadalupe también es un símbolo de la resistencia y la lucha por la justicia. En la historia de México, ella ha sido un símbolo de la resistencia indígena y la lucha por la independencia. En la actualidad, la Virgen de Guadalupe sigue siendo un símbolo importante de la identidad y la cultura mexicana y latinoamericana. Ella es un recordatorio de la riqueza cultural y de la diversidad de la región. La construcción de la Basílica de Guadalupe se remonta al año 1531, cuando el indígena Juan Diego afirmó haber visto a la Virgen María en el Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México. Después de la aparición, Juan Diego se dirigió al obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, para informarle de la aparición. El obispo se mostró escéptico y le pidió una señal para creer en la aparición. La señal llegó cuando Juan Diego regresó al Cerro del Tepeyac y encontró una imagen de la Virgen María impresa en su tilma, un tipo de capa que usaban los indígenas en aquel entonces. La imagen de la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de la fe y la identidad mexicana, y se decidió construir una capilla en su honor en el Cerro del Tepeyac. La primera capilla se construyó en 1533 y fue diseñada por el arquitecto español Pedro de Gante. Sin embargo, la capilla resultó ser demasiado pequeña para albergar a los peregrinos que venían a visitar la imagen de la Virgen. En 1555 se decidió construir una nueva capilla que sería más grande y más impresionante que la anterior. La nueva capilla se diseñó en estilo renacentista, con una fachada de piedra y una cúpula dorada. La construcción de la nueva capilla se llevó a cabo en 1555 y 1570
y fue supervisada por el arquitecto español Alonso de Morales. La capilla se convirtió en un lugar de peregrinación importante y se decidió construir una basílica más grande y más impresionante para albergar a los peregrinos. La construcción de la Basílica de Guadalupe se llevó a cabo en 1695 y 1709 y fue supervisada por el arquitecto español Manuel Tolsa. La basílica se diseñó en estilo barroco con una fachada de piedra y una cúpula dorada. La Basílica de Guadalupe se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más importante de América Latina y se decidió construir una nueva basílica más grande y más impresionante para albergar a los peregrinos. La construcción de la nueva basílica se llevó a cabo en 1895 y 1904 y fue supervisada por el arquitecto mexicano Ignacio Mariscal. La basílica se diseñó en estilo neogótico, con una fachada de piedra y una cúpula dorada. La Basílica de Guadalupe es uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo y se estima que más de 20 millones de personas visitan la basílica cada año. La Basílica de Guadalupe ha sido objeto de numerosas restauraciones y remodelaciones a lo largo de los siglos. En el siglo XIX, la basílica sufrió un incendio que dañó parte de la estructura. Sin embargo, gracias a la intervención del gobierno mexicano y de la Iglesia Católica, la basílica fue restaurada y se le agregaron nuevas características arquitectónicas. En el siglo XX, la Basílica de Guadalupe experimentó un aumento significativo en la cantidad de peregrinos que la visitaban. Esto llevó a la construcción de una nueva basílica, diseñada por el arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez. La nueva basílica se inauguró en 1976 y es la que se utiliza actualmente. La Basílica de Guadalupe es un lugar de gran importancia religiosa y cultural en México. Cada año, millones de personas visitan la basílica para venerar a la Virgen de Guadalupe y para participar en las celebraciones religiosas que se llevan a cabo en el lugar. En el 2002, la Basílica de Guadalupe fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta designación reconoce la importancia cultural y religiosa de la basílica y su significado para la identidad mexicana. El Cerro del Tepeyac es un lugar sagrado y emblemático por los católicos, especialmente para los mexicanos. Se encuentra ubicado en la Ciudad de México, en el barrio de Villa Gustavo Amadero. El Cerro de Tepeyac es un pequeño cerro que se eleva sobre el Valle de México. En la cima del cerro se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo. Para los católicos, el Cerro del Tepeyac es importante porque es el lugar donde se dice que la Virgen de Guadalupe se apareció al indígena Juan Diego Cuatlatzoatzin en 1531. Según la tradición, la Virgen se apareció a Juan Diego en 4 ocasiones y en la última de ellas le pidió que construyera una capilla en su honor en el Cerro del Tepeyac. La aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac se considera un evento milagroso y un signo de protección y el amor de la Virgen hacia los pueblos indígenas de México. Por lo tanto, el Cerro del Tepeyac se ha convertido en un lugar sagrado y de peregrinación para millones de católicos de todo el mundo. En la actualidad, el Cerro del Tepeyac es un lugar de gran actividad religiosa y cultural. La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe es uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo y el Cerro del Tepeyac es un lugar de gran significado histórico y cultural para los mexicanos.
La historia del Cerro del Tepeyac se remonta a la época prehispánica, cuando era un lugar sagrado para los aztecas. El cerro era conocido como Tepeyacac, que significa en el Cerro de las Piedras en náhuatl. En la época prehispánica, el Cerro del Tepeyac era un lugar de culto a la diosa azteca Tonantzin, que era la diosa de la fertilidad y la protección. Los aztecas creían que Tonantzin era la protectora de la ciudad de Tenochtitlan, que era la capital del Imperio Azteca. Después de la conquista española, el Cerro del Tepeyac se convirtió en un lugar de culto a la Virgen de Guadalupe. La aparición de la Virgen a Juan Diego en 1531 se consideró un milagro y un signo de protección y el amor a la Virgen hacia los pueblos indígenas de México. En el siglo XVI se construyó una capilla en el Cerro de Tepeyac para honrar a la Virgen de Guadalupe. La capilla se convirtió en un lugar de peregrinación para los católicos y en el siglo XVII se construyó una basílica más grande para albergar a los peregrinos. En la actualidad, el Cerro del Tepeyac es un lugar de gran significado histórico y cultural para los mexicanos. La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe es uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo, y el Cerro del Tepeyac es un lugar de gran belleza natural y espiritual. Quiero agradecerles a todos por haber visto mi video sobre la Basílica de Guadalupe. Espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre la historia y el significado de este lugar sagrado. Si están planeando visitar la Ciudad de México, les recomiendo que no se pierdan la oportunidad de visitar la Basílica de Guadalupe. Es un lugar que les deja una impresión indeleble y les permitirá conectar con la fe y la cultura mexicana. Para llegar a la Basílica de Guadalupe pueden tomar el metro línea 3 y bajar en la estación La Villa Basílica. También pueden tomar un taxi o un Uber desde cualquier parte de la ciudad. No olviden seguir visitando mis videos y compartiendo con sus amigos y familiares. También pueden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de mis últimas publicaciones y noticias. Muchas gracias nuevamente por su atención y espero que pronto puedan visitar la Basílica de Guadalupe.